Imagínate que un simple animal de 4 patas cambió para siempre el destino del imperio más poderoso de la historia. Y todo sucedió aquí mismo, en nuestra península. Corría el año 218 a.C., cuando las legiones romanas pisaron por primera vez tierras hispanas. Venían con la confianza que les había dado conquistar medio mundo conocido, con sus formaciones perfectas y su maquinaria militar implacable. Pero se encontraron con algo que jamás habían visto antes. Los guerreros ibéricos montaban unos caballos que parecían salidos de otro mundo. Mientras los caballos italianos se agotaban tras unas pocas horas de combate, estos animales hispanos galopaban durante jornadas enteras sin mostrar signos de fatiga. Tenían algo diferente en su constitución, en su espíritu, en su manera de moverse que los hacía únicos en todo el Mediterráneo. Al principio, los romanos no entendieron lo que estaban viendo. Sus generales habían estudiado las tácticas galas, habían enfrentado a los temibles jinetes cartagineses, conocían los caballos de las estepas del norte. Pero estos caballos ibéricos desafiaban todo lo que creían saber sobre la guerra de caballería. Eran más pequeños que los caballos romanos, pero increíblemente nerviosos y resistentes. Tenían una capacidad de recuperación que rayaba en lo sobrenatural. Podían cargar ladera arriba por terrenos rocosos donde otros caballos simplemente se rendían. Y lo más impresionante de todo, parecían entender la guerra de guerrillas como si hubieran nacido para ella. Los primeros enfrentamientos fueron una lección de humildad para Roma. Las tácticas clásicas de infantería pesada que habían funcionado perfectamente en las llanuras italianas se volvían inútiles cuando los guerreros hispanos aparecían como fantasmas, atacaban con una velocidad demoledora y desaparecían entre las montañas antes de que las legiones pudieran reaccionar. Pero aquí es donde se demuestra algo fascinante sobre la mentalidad romana. En lugar de obstinarse en sus métodos tradicionales, supieron reconocer cuando tenían algo valioso delante de sus narices. Los generales más inteligentes empezaron a estudiar estos caballos con la misma atención que dedicaban a la arquitectura o a la ingeniería. Descubrieron que la resistencia de estos animales no era casualidad. Durante siglos, las tribus ibéricas habían criado selectivamente a sus caballos para sobrevivir en un terreno hostil. Las montañas, los valles escarpados, los veranos abrasadores y los inviernos duros habían forjado una raza de caballos que era prácticamente indestructible. Los estudios modernos sobre genética equina han confirmado lo que los romanos intuían. Estos caballos tenían una capacidad pulmonar superior, una estructura muscular más densa en las patas traseras y un temperamento que combinaba la docilidad necesaria para el entrenamiento con la agresividad perfecta para el combate. Roma, con esa capacidad pragmática que la caracterizaba, tomó una decisión que cambiaría su historia militar para siempre. En lugar de simplemente capturar estos caballos como botín de guerra, estableció los primeros centros de cría especializados en territorio hispano. Enviaron a sus mejores especialistas en caballos. Trajeron técnicas de entrenamiento de toda la península itálica y empezaron a combinar el conocimiento romano con la sabiduría ibérica que había creado estos animales extraordinarios. Era una fusión de culturas que funcionaba en ambas direcciones. Los resultados fueron espectaculares. En menos de una generación, Roma tenía a su disposición miles de caballos que podían hacer cosas que parecían imposibles. Podían perseguir enemigos durante días enteros, atravesar terrenos que se consideraban impracticables y mantener su efectividad en combate, incluso en las condiciones más extremas. Pero la verdadera genialidad romana se mostró en cómo usaron estos caballos. No se limitaron a integrarlos en sus unidades de caballería tradicionales. Crearon nuevas tácticas específicamente diseñadas para aprovechar las capacidades únicas de los caballos ibéricos. Desarrollaron unidades de exploración que podían adentrarse en territorio enemigo durante semanas, viviendo prácticamente sobre la montura. Crearon grupos de ataque rápido que podían aparecer en el flanco de un ejército enemigo, causar el caos y desaparecer antes de que el enemigo pudiera organizarse para contraatacar. Los caballos ibéricos permitieron a Roma algo que había sido extremadamente difícil hasta entonces: controlar eficazmente los territorios montañosos.
Las legiones eran imparables en campo abierto, pero en las montañas, donde los senderos eran estrechos y las emboscadas constantes, la infantería pesada se volvía vulnerable. Con estos caballos, las cosas cambiaron radicalmente. Las unidades de caballería ibérica podían subir por senderos de montaña que parecían imposibles. Podían perseguir a los rebeldes hasta sus refugios más remotos y podían mantener la presión durante el tiempo que fuera necesario. La efectividad de estos animales era tal que Roma empezó a exportarlos a otras provincias del imperio. Los caballos criados en Hispania llegaron hasta las fronteras del Danubio, a las montañas de los Balcanes, incluso a las áridas tierras de África del Norte. En cada lugar donde llegaban, los comandantes romanos descubrían nuevas aplicaciones para sus capacidades. En las estepas del norte, su resistencia les permitía mantener el ritmo de los jinetes bárbaros que habían sido un dolor de cabeza durante décadas. En el desierto, su capacidad para conservar agua y energía los convertía en monturas ideales para las largas patrullas. Pero quizás el impacto más profundo se sintió en la propia Hispania. Los caballos ibéricos no solo ayudaron a Roma a conquistar la península, sino que cambiaron la naturaleza misma de la resistencia local. Las tribus que habían confiado en la guerra de guerrillas se encontraron con que los romanos podían seguirles el juego. Sus refugios montañosos ya no eran inaccesibles. Sus tácticas de ataque y retirada ya no eran exclusivamente suyas. Roma había aprendido a luchar como los iberos, pero con mejor organización y más recursos. Esto nos enseña algo valioso sobre la adaptabilidad y el aprendizaje. Roma no conquistó Hispania simplemente imponiendo su fuerza bruta, sino reconociendo el valor de lo que encontró aquí y teniendo la humildad de incorporarlo a su propio sistema. Es una lección que seguimos necesitando hoy. El poder de reconocer la sabiduría en otras culturas y la fuerza que surge cuando combinamos diferentes tradiciones. Los caballos ibéricos se convirtieron en una de las exportaciones más valoradas de Hispania. Las fuentes históricas hablan de comerciantes que viajaban desde Roma específicamente para adquirir estos animales, pagando precios que eran considerados astronómicos para la época. Pero la verdadera revolución estaba por llegar. Los comerciantes que atravesaban el Mediterráneo llevando estos caballos hispanos no tardaron en descubrir que transportaban algo más valioso que el oro. Cada animal vendido en los mercados de Roma generaba suficientes beneficios como para financiar expediciones enteras de vuelta a la península. Los historiadores han calculado que un solo caballo ibérico de calidad superior podía costar el equivalente al salario anual de 10 legionarios. Era una cifra que hacía que muchos romanos acomodados vendieran propiedades enteras simplemente para conseguir uno de estos animales extraordinarios. Esta demanda descontrolada creó algo completamente inesperado: las primeras escuelas de equitación especializadas del mundo antiguo. Los maestros hispanos que sabían entrenar a estos caballos se convirtieron en figuras legendarias. Viajaban por todo el imperio, enseñando técnicas que habían sido secretos tribales durante generaciones. Marco Terencio Varrón, uno de los eruditos más respetados de Roma, escribió tratados enteros dedicados exclusivamente a los métodos de entrenamiento hispanos. Sus textos revelan detalles fascinantes sobre cómo estos pueblos habían desarrollado una relación casi telepática con sus monturas. Los iberos no solo montaban sus caballos, los entendían. Conocían cada gesto, cada movimiento de orejas, cada cambio en la respiración del animal. Esta conexión les permitía reaccionar como un solo ser durante el combate, anticipándose a los movimientos del enemigo de maneras que parecían sobrenaturales a los observadores romanos. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Los análisis de restos arqueológicos han revelado que estos caballos tenían una característica física única que los científicos modernos apenas están empezando a comprender. Sus cascos eran significativamente más duros que los de otras razas mediterráneas, con una composición mineral que les proporcionaba una tracción excepcional en terreno rocoso. Esta adaptación natural explicaba por qué podían galopar por senderos de montaña donde otros caballos perdían pie constantemente. Era como si la propia geografía hispana hubiera moldeado a estos animales durante milenios, preparándolos para un tipo de guerra que el resto del mundo mediterráneo desconocía por completo.
Los romanos empezaron a documentar meticulosamente estos descubrimientos. Crearon los primeros manuales de veterinaria especializados en caballos de guerra. Desarrollaron técnicas de herrado específicas para diferentes tipos de terreno y establecieron dietas de alimentación que maximizaban la resistencia y la velocidad de estos animales. Uno de los aspectos más sorprendentes era la longevidad de los caballos ibéricos. Mientras que un caballo de guerra romano típico tenía una vida útil de combate de aproximadamente 8 años, estos animales hispanos podían seguir siendo efectivos en batalla durante más de 15 años. Algunos veteranos llegaron a servir durante 2 décadas completas. Esta longevidad tenía implicaciones económicas enormes. Roma se dio cuenta de que invertir en caballos ibéricos no era solo una ventaja táctica temporal, sino una estrategia a largo plazo que podía transformar por completo su capacidad militar sostenida. Los centros de cría hispanos se expandieron rápidamente. Desde Cádiz hasta los Pirineos, Roma estableció instalaciones que empleaban a miles de personas: herradores, entrenadores, veterinarios, cuidadores especializados. Toda una industria creció alrededor de estos animales excepcionales. Pero la influencia de los caballos ibéricos fue mucho más allá de lo militar y lo económico. Empezaron a aparecer en los juegos del circo romano, donde su agilidad y resistencia los convertían en favoritos del público. Los aurigas que conseguían caballos hispanos tenían ventajas tan claras que las apuestas se desequilibraban por completo. Esto llevó a Roma a regular el uso de caballos ibéricos en competiciones públicas. Crearon categorías separadas, establecieron handicaps e incluso desarrollaron nuevos tipos de carreras específicamente diseñadas para mostrar las habilidades únicas de estos animales. La fascinación popular por los caballos hispanos generó algo que los historiadores consideran uno de los primeros fenómenos de moda documentados en el mundo antiguo. Las familias patricias romanas competían por tener los mejores ejemplares, no solo para uso práctico, sino como símbolos de estatus social. Plinio el Viejo describió banquetes donde los invitados más distinguidos llegaban montados en caballos ibéricos, decorados con arneses de plata y oro. Era una ostentación que demostraba no solo riqueza, sino también buen gusto y conocimiento de lo mejor que el imperio podía ofrecer. Mientras tanto, en Hispania, esta demanda romana estaba transformando la sociedad local de maneras impredecibles. Las tribus que tradicionalmente habían sido enemigas empezaron a colaborar en proyectos de cría. Los conocimientos sobre genética equina, que habían sido secretos tribales celosamente guardados, comenzaron a compartirse y combinarse. El resultado fue una explosión de innovación en técnicas de cría que produjo caballos aún mejores. Cada generación superaba a la anterior en resistencia, velocidad e inteligencia. Los romanos se encontraron con que sus socios hispanos estaban mejorando constantemente el producto que tanto valoraban. Esta colaboración creó algo completamente nuevo en las relaciones entre Roma y sus provincias. En lugar del patrón típico de explotación unidireccional, Hispania se convirtió en un socio genuino que aportaba conocimiento especializado que Roma necesitaba y respetaba. Los veteranos romanos que servían en Hispania empezaron a establecerse permanentemente en la península después de completar su servicio militar. Muchos se casaban con mujeres locales que provenían de familias especializadas en caballos. Estas uniones no eran solo románticas, sino también estratégicas. Combinaban la organización romana con el conocimiento ancestral hispano. Los hijos de estas familias mixtas crecieron hablando latín e ibérico con igual fluidez, entendiendo tanto las tácticas militares romanas como los secretos de la cría de caballos hispana. Se convirtieron en los intermediarios perfectos entre dos mundos que estaban aprendiendo a respetarse mutuamente. Pero tal vez el legado más profundo de los caballos ibéricos fue cómo cambiaron la mentalidad romana sobre la conquista y la integración cultural. Roma aprendió que a veces la verdadera riqueza no estaba en imponer sus métodos, sino en reconocer y adoptar lo mejor de cada cultura que encontraba. Esta lección se aplicó después en otras provincias del imperio. Los ingenieros romanos empezaron a estudiar sistemáticamente
las técnicas locales de construcción, los métodos agrícolas regionales, las tradiciones artesanales de cada territorio conquistado. El modelo hispano de colaboración se convirtió en una plantilla para un tipo de imperialismo más sofisticado y duradero. Al final, esos caballos extraordinarios nos enseñan algo fundamental sobre el poder de la adaptación y el respeto mutuo. Roma no se hizo grande solo por su fuerza militar, sino por su capacidad de aprender, de reconocer el valor en otros y de crear algo nuevo y mejor a partir de esa combinación. Hoy, cuando enfrentamos desafíos que requieren colaboración entre diferentes culturas y tradiciones, la historia de los caballos ibéricos nos recuerda que las soluciones más poderosas surgen cuando tenemos la humildad de aprender de otros y la sabiduría de combinar lo mejor de diferentes mundos. Lo que vamos a descubrir hoy va más allá de cualquier historia de conquista que conozcas, porque estos caballos no solo cambiaron batallas, sino que transformaron sociedades enteras de maneras que nadie pudo imaginar. Los efectos secundarios de este fenómeno equino empezaron a manifestarse en lugares completamente inesperados. Los médicos romanos comenzaron a notar algo peculiar en los soldados que habían servido montados en caballos ibéricos durante largos periodos. Estos hombres desarrollaban una musculatura específica en la espalda baja y las piernas que era diferente a la de cualquier otro tipo de caballería. Esta observación llevó a los primeros estudios sistemáticos sobre cómo diferentes tipos de montura afectaban al cuerpo humano. Los médicos militares empezaron a recetar periodos de entrenamiento con caballos ibéricos como tratamiento para soldados que habían sufrido lesiones en la columna vertebral. Era una forma primitiva de fisioterapia que funcionaba sorprendentemente bien. Pero el verdadero misterio estaba en otra parte. Los investigadores modernos han descubierto que estos caballos tenían una frecuencia cardíaca en reposo significativamente más baja que otras razas. Mientras un caballo romano normal tenía entre 40 y 50 pulsaciones por minuto, los ibéricos rondaban las 30. Esto les daba una reserva cardiovascular que explicaba su resistencia legendaria, pero también planteaba una pregunta fascinante sobre su evolución. Los análisis de ADN realizados en los últimos años han revelado que estos animales tenían marcadores genéticos únicos que solo se encuentran en équidos que han vivido en altitudes elevadas durante miles de años. Sin embargo, muchos de los mejores especímenes provenían de zonas costeras relativamente bajas. Este enigma ha llevado a los científicos a teorizar que quizás estos caballos descendían de poblaciones que habían migrado desde las montañas del interior en épocas prehistóricas. Los romanos, sin conocer nada sobre genética, habían desarrollado métodos de selección que eran sorprendentemente sofisticados. Llevaban registros detallados de los linajes de cada animal, anotaban las características de los padres y las comparaban con las de la descendencia. Era un sistema de documentación que rivalizaba con los archivos legales más importantes del imperio. Uno de los aspectos más fascinantes era cómo los criadores hispanos habían desarrollado técnicas de entrenamiento que parecían casi místicas. Los potros ibéricos pasaban sus primeros meses de vida corriendo libremente por terrenos montañosos junto a sus madres. Esta práctica, que parecía simple, desarrollaba en realidad una coordinación neuromuscular excepcional que los caballos criados en establos nunca conseguían. Los entrenadores hispanos tenían un secreto que guardaban celosamente. Comenzaban a montar a estos caballos de una manera completamente diferente a como se hacía en el resto del mundo mediterráneo. En lugar de dominar al animal por la fuerza, establecían primero una relación de confianza que duraba semanas, a veces meses. Este proceso creaba un vínculo psicológico que convertía al caballo y al jinete en una unidad de combate muchísimo más efectiva. Los documentos romanos describen sesiones de entrenamiento donde los jinetes hispanos parecían comunicarse con sus caballos mediante gestures casi imperceptibles. Un ligero cambio en la posición del peso corporal, una presión mínima de las piernas, incluso cambios en la respiración del jinete que el caballo podía detectar y responder.
Esta sincronización llegaba a niveles que los romanos consideraban sobrenaturales. Pero había algo aún más extraordinario. Los caballos ibéricos desarrollaban lo que los veterinarios modernos llamarían memoria muscular para el combate. Después de varios años de servicio, estos animales podían anticipar movimientos tácticos sin necesidad de órdenes directas. Sabían cuándo esquivar lanzas, cuándo cargar y cuándo retroceder, basándose únicamente en las señales del campo de batalla. Esta inteligencia táctica se transmitía parcialmente a la descendencia. Los potros nacidos de yeguas veteranas de guerra mostraban desde edad temprana una respuesta instintiva a sonidos de combate que otros caballos tardaban años en desarrollar. Era como si las experiencias de combate de las madres se grabaran de alguna manera en los genes de las crías. Los romanos empezaron a experimentar con diferentes combinaciones de linajes, cruzando caballos especializados en distintos tipos de combate. Tenían líneas de sangre optimizadas para la exploración de largo alcance, otras para cargas de caballería pesada, y algunas específicamente criadas para operaciones nocturnas. Estas últimas desarrollaban una visión nocturna superior y pisadas más silenciosas. La demanda de estos supercaballos creó una industria paralela completamente inesperada: el espionaje equino. Agentes de diferentes facciones intentaban infiltrarse en los centros de cría hispanos para robar técnicas de entrenamiento o incluso secuestrar sementales especialmente valiosos. Roma tuvo que establecer las primeras unidades de seguridad especializadas en proteger activos ganaderos. Las técnicas de alimentación también eran revolucionarias. Los criadores hispanos habían descubierto que ciertos tipos de hierba de montaña, cuando se secaban de una manera específica, aumentaban dramáticamente la resistencia de los caballos. Los análisis modernos han confirmado que estas plantas contenían compuestos que mejoraban la oxigenación muscular, algo que los hispanos habían descubierto por observación empírica milenios antes que la ciencia moderna. Pero aquí viene la parte que realmente cambió la historia. Los caballos ibéricos no solo transformaron las tácticas militares romanas, sino que alteraron la economía de transporte de todo el Mediterráneo. Los comerciantes que conseguían caravanas de estos animales podían cubrir rutas comerciales que antes eran impracticables, abriendo mercados completamente nuevos. Las rutas de comercio que atravesaban los Pirineos, consideradas anteriormente demasiado peligrosas y difíciles, se convirtieron en autopistas comerciales gracias a la resistencia de estos caballos. Esto conectó por primera vez de manera eficiente los mercados del norte de Europa con los del Mediterráneo, creando flujos de riqueza que transformaron ciudades enteras. Los efectos se sintieron incluso en la arquitectura. Las ciudades que se encontraban en estas nuevas rutas comerciales empezaron a construir establos especializados para caballos ibéricos. Estos edificios tenían características únicas: techos más altos, para acomodar a animales que estaban acostumbrados a espacios abiertos, sistemas de ventilación que imitaban las corrientes de aire de montaña, e incluso suelos con texturas especiales que simulaban terreno rocoso para mantener la dureza de los cascos. La influencia cultural fue igual de profunda. Los caballos ibéricos aparecieron en el arte, la literatura e incluso en las monedas romanas. Pero no eran representados como simples animales, sino casi como criaturas míticas. Las esculturas los mostraban en poses dinámicas que capturaban su espíritu indómito. Y los poetas los describían con un lenguaje reservado tradicionalmente para héroes y dioses. Los propios hispanos comenzaron a experimentar un cambio en su identidad cultural. Las tribus que durante generaciones habían luchado entre sí por territorios de pastoreo descubrieron que tenían algo que todo el mundo mediterráneo envidiaba. Esta nueva posición de poder les permitió negociar con Roma desde una posición de fuerza que pocos pueblos conquistados habían disfrutado. Sin embargo, el éxito trajo también consecuencias inesperadas. La cría intensiva empezó a agotar algunos pastizales tradicionales, obligando a las comunidades hispanas a desarrollar las primeras técnicas conocidas de rotación de pastos y gestión sostenible de recursos naturales. Era una lección de equilibrio ecológico que Roma adoptaría más tarde en otras provincias.
Los caballos ibéricos nos enseñan que el verdadero poder a menudo reside en aquello que otros consideran pequeño o poco importante. Estas comunidades hispanas, aparentemente primitivas a los ojos romanos, poseían un conocimiento tan avanzado que transformó al imperio más poderoso de la historia. Y aquí está el detalle que cambia todo. Recientes excavaciones han revelado evidencia de que los caballos ibéricos podían vivir y reproducirse a altitudes donde otros équidos simplemente no sobrevivían, lo que significa que su verdadero origen podría estar conectado con migraciones prehistóricas que los científicos apenas están empezando a entender, migraciones que podrían reescribir por completo lo que creemos saber sobre la historia antigua de nuestra península.